¿Le valió la pena haber nacido a Judas? Hay un versículo del Evangelio que, durante decenios, fue una piedra atascada en mi engranaje teológico. El versículo es el siguiente, el cual lo ofrezco traducido literalmente y manteniendo casi el orden de las palabras del texto canónico. Hay, sin embargo, de ese hombre por el que el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido no haber nacido ese hombre. Mateo, capítulo 26, versículo 24. Tengo por cierto que ese versículo significa que Judas Iscariote se condenó eternamente. En este caso, tras años de pesar cada palabra, he llegado a la conclusión de que la lectura sencilla es la que vale. Lo que vale es lo que entendieron aquellas personas a las que les hablaba. Bajo esa lectura prima facie, las palabras de Jesús no dejan ningún lugar a dudas. No hay forma de entenderlas si al final se salvó. ¿Podríamos acaso imaginar que Jesús le hubiera dicho a Judas delante de los apóstoles: vas a pasar mucho tiempo en el purgatorio, así que mejor es que no hubieras nacido? Evidentemente no. ¿Podríamos entender que Jesús afirmara: si vas a pecar mucho, mejor es que no hubieras nacido? Tampoco. O esta otra: me vas a hacer sufrir mucho, de manera que es mejor que no hubieras nacido. Ciertamente no. La afirmación de Jesús únicamente posee sentido en caso de que un nacimiento no solo provoque males, sino un mal inacabable. De cualquier otra manera que afrontemos esas palabras, solo tienen sentido si Judas se condenó en el infierno. ¿Por qué este versículo para mí fue una piedra que no encajaba en mis razonamientos? Pues porque, dentro de los esquemas de mi teología del infierno, a todo condenado le vale la pena seguir existiendo en vez de no existir. Mejor gozar las alegrías de la existencia mezcladas con sufrimiento que no tener nada. El problema era que el versículo respecto a Judas no me parecía que concordara con esa tesis. Jesús había dicho expresamente que mejor le hubiera sido no haber nacido. Por más vueltas que le daba, no veía solución alguna. Como el matemático que revisa sus operaciones en la pizarra y comprueba si el resultado final de sus razonamientos es correcto. Así hice yo. Con toda honestidad, los silogismos daban un resultado lógico tan incontrovertible como las operaciones matemáticas ofrecen un resultado numérico. Es mejor existir en el infierno que no existir. Los silogismos concluían en un resultado tan objetivo como el que puede obtenerse por la trigonometría. Pero la piedra de ese versículo se seguía erigiendo como un obstáculo. Durante años no abandoné mi tesis teológica, pues, más de una vez, había visto cómo teólogos de siglos pretéritos no encontraban cómo hacer compatible un versículo con su construcción teológica, y, sin embargo, la solución que ellos nunca encontraron aparecía fácil para nosotros. En esa situación estaba yo, cuando un buen día me di cuenta de que ese versículo acerca de Judas tenía que ser entendido según otro versículo de Job. ¿Por qué no fui enterrado como un aborto, como un niño que nunca ve la luz? Job, capítulo 3, versículo 16. Es decir, para Judas hubiera sido mejor morir en el seno de su madre que tener un tiempo de vida sobre la tierra. Si su madre hubiera sufrido un aborto, el alma de su hijo se hubiera presentado ante su Padre Celestial sin méritos, pero al menos se hubiera salvado. En ese caso, su destino eterno hubiera sido mejor que el que ahora padece. Hubiera existido en un grado de felicidad pequeño, mas hubiera existido sin padecimientos. Es decir, esas palabras de Jesús, mejor le hubiera sido no haber nacido, en mi opinión, deben ser entendidas al modo bíblico del libro de Job, no al modo metafísico de Aristóteles, que era como yo lo entendía. Jesús no afirma que mejor le hubiera sido no existir, sino no nacer.
Si lo entendiéramos de otra manera, como lo había hecho yo tanto tiempo, el versículo en el fondo significaría: hubiera sido mejor para ese que el Creador no lo hubiera traído a la existencia. El problema es que Dios le otorgó el ser, a pesar de saber qué haría Él con el ser. Luego, el resultado final de ese acto divino tiene que ser positivo después de hacer las sumas y restas entre el debe y el haber. Alguien me dirá que el bien del mundo justificaba esa contabilidad en la que al final el resultado iba a ser negativo para el Iscariote. Pero ya he dicho que Dios jamás instrumentalizaría la eternidad de un hijo suyo por el bien del resto. La frase de Jesús es perfecta, desde la afirmación de Job, en el sentido de que es mejor llegar con las manos vacías a la eternidad que en un estado de deformación inamovible. Lo cual nos lleva a otra consideración. ¿Es preferible para un ser humano el morir con inmensos pecados, verdaderamente colosales, pero arrepentido, justificado y con algunos méritos, a haber muerto en el seno de la madre? La respuesta es sí. El purgatorio quemará toda la mugre, y el oro que haya en el alma brillará para siempre. El inmenso pecador gozará más de Dios después de pasar por el purgatorio que el niño que murió sin pecados, pero sin méritos. Es mejor morir con amor y con pecados que morir limpio, pero con menos amor. Esta consideración, por pequeña que parezca, nos da la razón por la que Dios permite tantos pecados en este mundo. El resultado final de la contabilidad es positivo. Los pecados merecen un tiempo de purificación, pero en la eternidad se goza a través de las virtudes que uno forjó, por pequeñas que sean. Las palabras del Salvador, del amor que se encarnó, son terribles. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Es como si con estas palabras Jesús le hubiera dicho: te aseguro que si haces esto, aunque yo mismo te buscara para perdonarte, por el mismo estado de tu alma no querrás arrepentirte ni pedir perdón. La mayor felicidad eterna de las almas es lo que justifica la divina permisión de que algunos pasen decenios en la oscuridad de la ceguera o en la prisión de una cama sin poder moverse, que otros sufran depresión toda la vida, que en siglos pasados decenas de miles de personas murieran lentamente de lepra aislados. Solo la mayor felicidad eterna, justificó permitir que miles de jóvenes murieran de frío en las estepas rusas, obligados a seguir la locura de un emperador francés, o que una pobre muchacha muriera torturada durante horas a manos de un enfermo mental. Si no valiera la pena el resultado final, Dios jamás lo permitiría. Se permite el pecado propio, el sufrimiento, pero solo porque el fruto que resulta a la postre justifica tal cantidad de dolor. No solo el sufrimiento, sino, insisto, la acumulación del propio pecado. La madera y la paja se quemarán, el oro permanecerá, y permanecerá para siempre. Eso no es así únicamente en el caso del que se condene eternamente, solo en ese caso. Y, claramente, eso es lo que le dijo el Creador al Iscariote, y así lo entendieron los primeros cristianos al escuchar ese pasaje, y los siglos siguientes de predicadores de ese pasaje. Eso nos plantea la gran cuestión de por qué Dios no hizo que abortara espontáneamente cada madre cuyo hijo sabía el omnisciente que se iba a condenar eternamente. Una acción divina de ese tipo hubiera rehecho la historia humana continuamente. La historia humana se hubiera redirigido una y otra vez. ¿Podría haberlo hecho el Señor? Sí. Se puede alegar que el futuro está indeterminado hasta que llega el momento de la opción libre. Sí, pero Dios, por indeterminado que esté, lo conoce perfectamente.
Si tiramos los dados 1.000.000 de veces, el Altísimo conoce el resultado de cada tirada, lo conoce con total seguridad. Dios no conocía solo el mal en general que iba a acaecer en el mundo, sino que sabía a la perfección el papel concreto de cada hijo suyo en esa trama de acontecimientos. ¿Por qué no intervenir radicalmente, no dejando nacer a los que Él sabe que se van a condenar? Eso es un misterio. Pero, dado que lo ha hecho, Él sabrá cuál es la razón. La corrupción del esplendor de la unción. Las venenosas fauces afiladas como puñales. Te establecí como querubín ungido en la montaña del Dios Santo. Ezequiel capítulo 28 versículo 14. Vuestros teólogos siempre hablan de mis prendas naturales, mi inteligencia, mi fuerza, mis capacidades, pero se olvidan de la unción divina que recibí. Aun siendo espíritu como era, yo, culmen de la creación, vértice superior de la pirámide que forman todas las criaturas, fui ungido con gracias especiales por parte del Altísimo, gracias especiales para ejercer bien mi función, dones que me santificaron. Esos regalos debían servir para conducir a las glorias con mis tesoros de virtud, de entendimiento, de prudencia. Yo no solo era el pináculo del mundo angélico, sino también el puente entre la divinidad y los que estaban por debajo de mí. Os recuerdo, a vosotros que tenéis pontífices, que pontifex viene de la palabra puente. Yo fui puente, fui construido para ello. No era una cuestión solo de poder, gocé de una autoridad como nadie otro. No era una cuestión solo de inteligencia, mi intelecto era el más lúcido, el más preclaro entre los seres gloriosos. Mi puesto concordaba con mis capacidades. Pero no era solo eso. Yo iba a ejercer un verdadero sacerdocio. Os recuerdo que no existía la mujer, esa mujer, ni los santos que vendrían después. Hubo una era en la que entre Dios y yo no había nadie. Estaba ungido con gracias que me acompañaban siempre. El esplendor de los tesoros que me habían sido concedidos era el adecuado para que la cúspide de la creación brillara con una luz digna de la mano que hizo todo. La cúspide natural del mundo angélico había sido engalanada con un resplandor de virtud. Era completamente lógico que la cúspide de toda la creación fuera una obra maestra, un vértice resplandeciente, un pináculo cuajado de piedras preciosas. Para un Dios bondad, era lógico que la cima de su creación estuviera dotada no sólo de una belleza natural. Para él lo más importante no era lo natural. En mí lo natural era pedestal para sus joyas, las que de él había recibido. El equilibrio del plan divino era mucho mayor del que atisban vuestros teólogos cuando solo piensan en la naturaleza al hablar de nosotros. ¡Qué tontos! Os quedáis muy abajo de lo que realmente fui. Lo natural en mí solo fue pedestal de lo otro. Por eso mi corrupción, eso que llaman corrupción, para él fue una tragedia. Yo era la indiscutible cabeza, grandiosa en lo natural y santa en lo moral, de toda la multitud de los hijos de Dios. Por eso mi grito de libertad fue un terremoto como no ha habido ni va a haber otro. Ante mi no retemblaron los pilares de todo el universo angélico. Cómo se conmovió todo, nunca el universo se ha vuelto a conmocionar así. 1000 veces me he arrepentido de lo que hice. No exagero, os aseguro que no exagero. Si os digo que me he arrepentido, dolido y llorado millones de veces de aquellas primeras decisiones
que me alejaron del que me creó y del estado en el que me encontraba. Pero sí, vuestros teólogos tienen razón, no pienso pedir perdón. Satán, cansado, alzó los ojos y contempló su universo angélico. ¿A qué se puede comparar ese universo? Los espíritus eran como esferas que desprendían una cierta luminosidad. De lejos formaban algo parecido a una galaxia, pero si uno se aproximaba se apreciaba que tenían una cierta similitud a sistemas de soles, planetas y satélites. Planetas más grandes alrededor de los cuales orbitaban planetas mucho más pequeños, satélites menores que se movían alrededor de otros satélites mayores. No era un cúmulo de espíritus amontonados sin más, sino un sistema jerarquizado a través de centenares de gradaciones organizadas por inteligencia, capacidades, y que otorgaban autoridad a unos sobre otros. Cada órbita no era espacial, sino símbolo de la interacción del demonio menor respecto al mayor. No había movimiento espacial, sino relaciones entre los espíritus inferiores y los superiores. Del mismo modo que también había movimientos, relaciones entre los espíritus de un grupo con los de otro grupo. Lucifer, para recorrer ese universo, no tenía que desplazarse, solo tenía que fijar su mirada en los distintos sectores de ese mundo inmaterial. Con sus ojos podía internarse en los recovecos de esa sociedad. Él los veía a ellos, y ellos le veían a él. Era un universo espiritual bastante transparente. Satán no tenía una forma humana. Podemos imaginarlo como una gran masa oscura, colosal, cubierta de ojos, símbolo del conocimiento. Podía hablar con varios demonios a la vez y recorrer ese mundo en varios lugares simultáneamente. Varios lugares, pero su capacidad, aunque grande, era limitada. Él no se desplazaba por el infierno, es como si estuviera inmóvil. Era su visión la que recorría unos y otros grupos. Allí, a lo lejos, observaba a un demonio especialmente callado e inactivo, sumido en la tristeza. Allá observaba una acalorada discusión entre unas decenas de jerarcas. Por supuesto, no pensaba intervenir. Casi siempre Satán miraba y callaba. Ya pasaron los tiempos de ilusión y entusiasmo, en que no deseaba otra cosa que poner orden en sus filas. Si las estrellas de una galaxia resplandecen con una luz clara y bella, aquí estos seres mostraban una luminosidad apagada, como lunar. En algunos momentos, en sus superficies se mostraban feas erupciones de malos sentimientos, superficies que no eran perfectamente regulares. Su geometría se había distorsionado. Unos más, otros menos, pero todos mostraban desfigurada su primitiva naturaleza. Belcebú miró hacia abajo, al mundo de los humanos rechazados por Dios. Resucitados, ocupaban espacio. No dormían como ovejas sobre el campo. Habían construido varias ciudades en la tierra que habitaban. Eran moradas como las de una sociedad preindustrial. Allí ya no se desarrollaría nunca la industria. Las casas eran de muchos estilos, pero casi todas de planta baja. En algunas zonas había construcciones más altas. Unas construcciones recordaban a la Babilonia del siglo VII a.C., otras a una aldea china del siglo XIX. Eran barrios de estilo ecléctico. Por supuesto que entre todos esos núcleos urbanos había una ciudad que era la capital, pero no se trataba de una urbe especialmente impresionante, más grande y con algunos edificios monumentales, pero no espectacular. También tenía culpa de su falta de monumentalidad el que allí había habido conflictos y enfrentamientos, aunque sin llegar a los extremos cruentos de la historia humana sobre la tierra. En esas luchas, prácticamente incruentas, aunque no exentas de un tributo de dolor físico, también la capital había conocido la labor del fuego y de la piqueta. El infierno estaba condenado a un cierto suplicio consistente en hacer y rehacer. Las estructuras sociales humanas podían estar tranquilas o al menos mantenerse durante 1000 años o 10.000 años o 100.000 años. Pero antes o después la tormenta de los enfrentamientos se instalaba en esa sociedad, y de formar una unidad pasaban sus elementos a enfrentarse. Las cosas sufrían, no solo los cuerpos.
El mito de Tántalo no era tan falso como pudiera suponerse. Pero, a pesar de los escombros siempre presentes, a pesar de las ruinas, no hay que pensar que las calles de estas ciudades eran oscuras, sucias y de estética maligna. Había de todo, también había construcciones de aspecto siniestro. En la capital se levantaban una veintena de gigantescas pirámides de piedra oscura. Algunas de esas pirámides negras eran como las aztecas, otras de estilo egipcio, otras empinadas y cubiertas de remates escultóricos como algunos templos hindúes. Esas grandes montañas estaban rodeadas de unas 50 pirámides menores más dispersas por la urbe, y todas ellas se levantaban rodeadas de callejuelas de aspecto infame. Otras partes de la capital mostraban un aspecto más decente, pero el centro se resentía con las cicatrices de su historia. La presencia del pecado se mostraba en la inevitable suciedad y el mal estado de algunas zonas. La deformación de las almas siempre se refleja en las cosas. Pero si había construcciones que tenían una estética demoníaca, también había barrios que recordaban al París del siglo XVI. Otros barrios eran como los tranquilos y relajados pueblos mexicanos de la época colonial. Todo allí era ecléctico. Toda la historia de la humanidad se condensaba en la arquitectura de esas poblaciones. Pero ya no tenía sentido comenzar una industrialización como la que experimentó el mundo en el pasado. Una vida más sencilla, tranquila y relajada era preferible tanto para los santos del cielo como para los réprobos del infierno. Todos sospechaban que en el infierno debía existir alguna ley invisible por la que un retorno a la industrialización no resultaba posible. Algo impedía un retorno a rehacer la red de fábricas y factorías que ellos habían conocido en la historia humana como viadores. Cada vez que se había intentado, esa nueva torre de Babel se desmoronaba en medio de las divergencias y desuniones. Se había intentado tantas veces, pero daba la sensación de que flotaba una fuerza invisible que imponía ciertos límites. Y en eso muchos estaban de acuerdo. Era preferible que todo se mantuviera así, más simple. Los réprobos trabajan para tener vestiduras, para crear algunas obras de arte. Creaban galeones para recorrer ese mundo. Realizaban expediciones geográficas. Hacía siglos que se habían establecido a lo largo y ancho de ese planeta, pero como no se reproducían, seguía siendo un mundo esencialmente deshabitado, y así seguiría. Belial contemplaba el infierno humano, esos humanos, como las hormigas, siempre afanados en sus montañitas de arena. Se acordó del comienzo del libro del Coelet. Vanidad de vanidades. No, nunca aprenderían. Siempre agitados con sus efímeros castillos de cartas. No aprenderían ni en una eternidad. Siempre estarían distraídos con sus construcciones y sus intrigas. Ya no se podían matar, cegar o mutilar, pero siempre lucha como en una manada de monos para que un ejemplar dominante ocupe el lugar predominante. Tenían razón los ateos, pensó Belial, en el fondo. Aquello era una gran manada de chimpancés. Claro que el refinado universo de los ángeles caídos no era tan distinto. También ellos tenían conjuras, intrigas y luchas. No tenían pelo sobre la piel, pero no eran tan distintos. Satán movió la cabeza, resignado. Las cosas son así, y seguirán siendo así. Para distraerse volvió a mirar a esas hormiguitas, los humanos. Recorría con su mirada plazas donde se vendían objetos. El oro seguía existiendo. Recorría calles anchas de moradores que paseaban y charlaban. Vio como unos 200 trabajadores sudaban bajo un sol ardiente de agosto, por erigir un obelisco, un monolito a la gloria de un Jordramorobor, un demonio situado a poca distancia de sí mismo, Belial. Más lejos, en una callejuela desierta, de paredes desconchadas y charcos en el suelo, formados por los desagües, encontró sentado en el suelo a un ser humano al que reconoció. Iba vestido con una túnica corta, sucia y raída. El sujeto hundió su cabeza entre las manos. Dos pequeños demonios que tenían la apariencia de dos hombres con rostros de lobo y hocicos de hiena, se estaban riendo de él. Satán se regodeó en la escena. Bien conocía a ese obispo holandés del siglo XIV.
Al caer en el infierno le había dado el nombre de Jarusatrat, que significa el agrio martillo contra toda virtud. Y vaya que sí lo había sido. Había pisado con desprecio cualquier religiosidad en las almas. Tú, al final, ya no creías ni en Dios ni en la otra vida, le reprochó Cantarín, uno de esos dos miserables demonios. Pero ya ves, querido obispo, existe la otra vida, le recordó entre risitas el otro. El réprobo levantó levemente sus ojos para mirar esos rostros animalescos. Sin decir nada, volvió a hundir su cabeza, ocultando su vergüenza entre las palmas de sus manos. Ambos demonios se sentaron a su derecha e izquierda y estuvieron un rato riéndose con bromas burlonas a su costa. Al cabo de unos 10 minutos, el réprobo se puso violentamente de pie y se marchó a grandes zancadas, pero los dos demonios le siguieron. «Es un obispo», repetían a sus espaldas señalándole. La gente se paraba para mirarle, sonrisas maliciosas. El perseguido se detuvo, tomó una piedra y se la lanzó a uno de esos dos demonios. La piedra atravesó su cuerpo inmaterial. Aquella cólera en plena calle era otro espectáculo para los aburridos moradores de ese barrio. Una vieja avariciosa y maledicente le dedicó los más dolorosos reproches al obispo. Sus palabras fueron como una flecha directa al corazón de ese condenado. Este automáticamente se revolvió contra ella y la atacó. La vieja se sabía defender. Ambos se enzarzaron en una pelea, revolcándose por el suelo. Los circunstantes les jalearon, se golpearon, pero apenas se arañaron. El avergonzado prelado se levantó, se encaró con todos los presentes y corriendo se alejó hacia calles más pequeñas y desiertas, jadeando y mirando hacia atrás. Los demonios que le seguían ya habían perdido todo interés en él. El episodio le hizo gracia a Satán. Siguió mirando, le gustaba ver qué se vendía en las calles. Había una parte muy parecida a la romana Plaza Navona. Después miró los palacios barrocos y con sirvientes con librea. Satán había reconocido a 10 príncipes sobre el puesto de los hijos de Adán, 10 reyesuelos infernales que estaban en lo más alto de esas jerarquías humanas. Siempre había alguno, entre esos 10, que pretendía ser el rey sobre esos jerarcas humanos. Pero el diablo, de ninguna manera quería ceder su puesto como cabeza de ambos mundos. Prefería que el infierno humano no tuviera un rey claro. Que hubiera 10 reyesuelos sin cabeza clara le parecía lo mejor. Aunque la capitalidad de Belcebú sobre todos los condenados, humanos o demonios, estaba bien asentada. Los ojos de Belcebú estaba cubierto de ojos. Miraron los mares de ese planeta, sus selvas. A 1000 kilómetros de la capital había una población de 5000 habitantes, tranquila y reposada. Descansaba bajo un sol tropical con perros y gatos en las calles. Lucifer hizo vagar su mirada por ese lugar. Escuchó varias conversaciones. En una de ellas una mujer le comentaba a otra: «Vivir aquí es experimentar el tiempo haciéndose y rehaciéndose. Tranquila, hoy estás triste, dentro de 10 días puedes estar moderadamente contenta». Hubo un largo silencio de varios minutos. Después, una de ellas, abanicándose, añadió: «El diablo nos asegura que el infierno no existe». El diablo, desde luego, no es él el más importante en este mundo. Siempre está replegado sobre sí mismo, siempre está con su cabeza de reptil sumergida en sus tristezas. Los aguzados oídos de serpiente no podían escuchar todo lo que en cada momento se decía en el infierno. Solo podían escuchar allí y aquí. Siempre escuchaba críticas contra él. No pensaba mover un dedo contra esas dos lagartijas. Una de esas mujeres continuó con tono de decepción: «Por el infierno se ha matado y se ha muerto». Satán se dio cuenta de que iban a seguir charlando durante 1 hora entera sobre las cosas de siempre. Aquello le aburría. Levantó su vista y se dedicó a ver qué hacían los demonios de una determinada jerarquía, los que se dedicaban a recopilar y profundizar en la historia humana. El tiempo en el infierno. El tiempo en la eternidad se convierte en un peso sobre la cabeza del condenado. El tiempo es tortura. Pero la criatura no puede existir de otra manera que en el tiempo, dado que en cada sujeto hay periodos de ira, de tristeza, de ilusión, etc. Podríamos hablar de fases en el tiempo.
periodos que se suceden como la noche y el día, como las estaciones en nuestro mundo material. En un condenado puede haber más fases que las dos mencionadas del planeta Tierra, y su duración carece de la regularidad del tiempo material, tratándose de una duración subjetiva para cada individuo, de acuerdo a lo que cada uno perciba, piense y haga en cada una de esas fases. Las fases se suceden, pero acompasadas al ritmo personal de cada alma y de cada gloria. En cada uno el número de fases es personal, así como su duración. A eso se añade que unos tendrán unas fases más regulares y otros más irregulares. Por ejemplo, en un condenado, la sucesión de tristeza y recuperación del ánimo tendrá lugar de un modo más regular y predecible, mientras que en otro la sucesión será más irregular, más caótica, con picos de alegría o de depresión que conformarán un gráfico más complejo. Hay ciclos en la psicología de cada demonio o réprobo, hay tiempos dentro del tiempo eterno personal. ¿También el infierno conoce sus propios ciclos, en todos similares a los personales? ¿O solo existe una sucesión lineal de periodos uniformes? Parece claro que la regla de los ciclos individuales puede ser trasladada al común de esa sociedad. La entera sociedad puede pasar por etapas de entusiasmo colectivo y por otras de tristeza generalizada, por citar solo dos estados de ánimo. De lo que no hay ninguna duda es que existe un ego personal y un ego grupal. Al relacionarse entre sí los espíritus, al interactuar entre sí los demonios, los egos individuales tienen puntos de intersección. El ego personal está continuamente entrelazado con el ego de otros seres. Si imaginamos la sucesión de actos de un demonio y los de otro demonio como dos líneas, veremos que una línea en algunos tramos está repleta de actos, mientras que en otro tramo se muestra más inactivo. En una línea vital observaremos tramos muy densos de actividad febril, mientras que en la línea temporal de otro individuo habrá partes que parecen ir rápidas y otras más lentas. Pero observaríamos que entre esas dos líneas hay continuamente intersecciones, como si hubiera puentes que comunicaran entre sí a los distintos egos, por ejemplo, a través de una conversación. Esos puentes, si los imaginamos visualmente, no son siempre paralelos entre sí, sino que van divergiendo en distintos puntos de la otra línea paralela. ¿Por qué? Porque un tiempo de un espíritu pudo ser muy denso, con muchos actos de sus potencias intelectuales, mostrando interacciones hacia el tiempo de otro demonio que iba más lento, que tenía muchas menos operaciones de su propio espíritu. Si eso lo multiplicamos a través de cientos y miles de líneas paralelas de Evo, entenderemos de un modo visual que forman una red, líneas personales de Evo que se relacionan formando esos puentes. El conjunto tiene el aspecto de una red, pero de una red que progresa temporalmente, de una red no estática, sino dinámica. Eso es el tiempo grupal. Sin duda hay evos grupales más pequeños, formados esencialmente por un pequeño número de espíritus. Hay evos grupales más amplios que conforman un transcurso del evo con otro ritmo. Y hay un evo infernal que es el transcurso global de las sucesiones de actos dentro de los habitantes del infierno. Junto a este evo infernal está el tiempo material del infierno para los seres que tienen cuerpo. Ambas sucesiones temporales se entrelazan. El tiempo material es objetivo y regular. Lo tienen no solo los réprobos, sino también las plantas, los animales y los astros. Para ellos transcurre el mismo tiempo que para los hombres resucitados condenados, pero con un pequeño matiz añadido, puesto que el ser humano tiene alma. Eso significa que percibe el tiempo material en su mente espiritual. El reloj mide con objetividad. Para el ser humano, una fracción de tiempo se le puede hacer corta y otra muy larga. Un tiempo puede estar muy lleno de acciones, sensaciones y sentimientos, y otro tiempo puede estar muy vacío. Un día de 24 horas puede vivirse como un tiempo aburrido larguísimo, o puede vivirse de un modo aletargado. La percepción del tiempo cambia, y a veces mucho. Para que el ser humano viviera en el evo percibiendo todas sus diferencias respecto al tiempo material, tendría que salir de su cuerpo y vivir sumergido únicamente en la sucesión de actos de su mente. Pero el que estemos en un cuerpo no significa que el alma no tenga cierta influencia en el modo en que vivimos el tiempo, en el modo en que lo percibimos. El modo en que vive la temporalidad un hombre en el infierno es el tiempo objetivo con una cierta influencia del tiempo subjetivo. Recapitulando.
Hay estos distintos tipos de temporalidad entre los condenados: evo y tiempo material. Y el evo puede ser personal, grupal, el de un grupo de espíritus, y global, el de todo el infierno. Los ángeles del cielo viven en su propio evo, mientras que el tiempo material es el mismo para los hombres bienaventurados y para los condenados. Ambas sociedades humanas moran en el mismo cosmos y pasa el tiempo del mismo modo objetivo. El tiempo material discurre como un continuum. Gracias a que en esa continuidad hay hitos, podemos aclararnos cuando señalamos un periodo concreto de ese tiempo. Lo mismo sucede en el evo global. Si en él no hubiera hitos, marcas, hechos que señalasen una parte de la temporalidad, no sería posible aclararse cuando alguien hablara de un momento determinado. En el mundo material, la sucesión de día y noche, de meses lunares, de años solares facilita esa orientación en ese río temporal. Los sucesos de esa sociedad de demonios también marcan hitos, pero es muy probable que ellos hayan convenido en algún sistema para poder marcar periodos de temporalidad común en ese evo global. Cuando hablo de sistema, tiene que ser alguna acción de esos espíritus, porque en su universo no hay objetos materiales. En el universo angélico no hay cosas, solo hay espíritus. Aunque el universo de los espíritus pueda entrar en contacto con el cosmos material. Lo mismo que nosotros los humanos tenemos relojes que marcan periodos de tiempo, así los demonios pueden tener a algunos espíritus encargados de hacer algo que sirva de referencia objetiva para todos los tiempos subjetivos del evo. Lo mismo que nosotros numeramos nuestros periodos temporales, también harán eso los espíritus. La otra posibilidad es que nuestro cosmos material con sus ciclos les sirva como reloj. Pienso que el modo en que ellos miden esa continuidad, que es la temporalidad eterna, es por los dos sistemas. Aunque, para orientarse temporalmente en su universo de espíritus, les resultará más fácil y más útil su sistema de medición espiritual más que la intersección con nuestra temporalidad material. Las estaciones del evo. En el planeta Tierra hay estaciones. Si el calor y el frío se mantuvieran estables en cada zona terráquea, en unos lugares el calor desecaría completamente las tierras y la vida moriría en ellas, y en otras zonas el frío haría lo mismo, matar toda la vida. La alternancia de calor y frío en el planeta distribuyen ese mismo calor y frío y crea interacciones climáticas que permiten la vida. Las estaciones permiten la vida, incluso en la zona ecuatorial. La temperatura se mantiene estable por la interacción con las zonas de las estaciones. Sin estaciones presentes en las zonas más al norte y al sur, incluso en la franja ecuatorial, la vida no sería posible. Este mismo mecanismo estacional se puede trasladar al evo del infierno. En el evo hay estaciones. No son estaciones térmicas, sino de las fases del espíritu, de los espíritus. Lo mismo que hay fases en el evo personal, hay fases en el evo global. El evo presenta una evolución lineal, periodos que se suceden, pero también podemos observar unas fases en todo semejantes a las estaciones del planeta Tierra. ¿Cuántas son esas estaciones del evo global? No lo sabemos, pero el paralelismo con el frío y el calor de la Tierra parece ofrecernos una idea de cómo puede funcionar. El calor como símbolo de la ira, la rabia y el odio, el frío como símbolo de la tristeza, de la inactividad. A eso habría que añadir las pequeñas alegrías de la existencia de los condenados, las ilusiones propias de las empresas de la sociedad infernal. Todos estos elementos conforman una combinación que provocan la sucesión de estados colectivos, de manera que esa sociedad experimenta fases. La historia de su eternidad es lineal, pero en esa linealidad es donde se observan esas estaciones. Las estaciones del evo global pueden tal vez ser solo dos, variando entre el odio y la tristeza,
o tal vez se combinen con otros elementos provocando más de 4 estaciones que se suceden durante toda la eternidad. Mi opinión es que las estaciones del infierno son 4. Primavera, la efervescencia creciente de una ilusión por alguna empresa colectiva que une a toda la sociedad infernal. Verano, se llega al culmen del entusiasmo, de la soberbia, pero también del odio. Los problemas en la erección de esa torre de Babel generan el enfrentamiento entre sus componentes. Otoño, se va perdiendo la ilusión por esa empresa. Por más que se intenta resucitar ese ideal, se va imponiendo la realidad. Invierno, todos se retiran a su vida ordinaria. La tristeza reina. Se impone la idea de que nada puede cambiar en el infierno, de que nada vale la pena. Como ya se ha dicho, estas 4 fases no tienen un tiempo objetivo fijo como ocurre en el tiempo material. Los humanos también viven con mayor o menor intensidad estas 4 estaciones que son del Evo, pero que influyen en todo el infierno, también en el infierno humano. Un infierno posible entre los muchos hipotéticos. De lo dicho hasta ahora, a lo largo de las páginas precedentes, se observa que en teoría son varios los infiernos que podemos imaginar como posibles, aunque solo uno exista en realidad. El que existe en el mundo real debe compaginarse con la existencia de Dios, y por tanto no debe ser abrumador. Si no existiera Dios, podríamos crear aquí sobre la tierra el mayor sufrimiento posible durante un tiempo. Nadie nos pondría coto a la inventiva más refinadamente sádica. No habría ningún límite a la capacidad para construir microinfiernos, únicamente los límites de la capacidad de sufrimiento de los individuos. Pero la existencia de un Dios bueno y providente pone coto al sufrimiento en los 2 ámbitos, tanto en el temporal terreno como en el eterno infernal. El imperio de Dios conlleva la existencia de un muro de contención. Ese muro, en realidad, implica que hay varios límites en cuanto al tiempo, modo e intensidad. El Señor modera el modo, tiempo e intensidad del dolor del Averno, globalmente considerado, y del infierno personal que es la mente de cada individuo. De entre todos los infiernos hipotéticos podemos esperar que el Altísimo haya permitido que exista el que sea el menos doloroso para sus moradores. Pudiendo elegir, ¿Dios escogería el más duro? Alguien responderá que Dios no elige, que simplemente se aplica la justicia. Pero cuando hablamos de un poder omnipotente, no podemos despachar la cuestión alegando que Dios se limita a mirar, a inhibirse, a ser testigo. Afirmar eso de quien mantiene en la existencia a sus hijos es no entender qué difusa es la línea que distingue el designio querido por Él y la inhibición cuando nos referimos a Dios. En realidad, cuando ellos hablan del inhibirse de Dios para que se haga justicia, se están refiriendo a satisfacción de la culpa cometida. Pero ya se ha explicado que la eternidad del castigo no viene dada de la necesidad de satisfacción. Causa objetiva. Todo mal es limitado, sino de la cerrazón frente a lo que sería su fuente de sanación. Causa subjetiva. Dios es una infinita fuente de sanación. Su mera presencia ya actúa de esa manera. Actúa así porque su mismo ser es sanación, perdón, restauración, y no podemos quitar al Altísimo del universo, no lo podemos quitar de ninguna parte del universo. Por todo lo cual, el infierno es realización de la justicia, pero no existe por una mera razón de justicia. El infierno es un lugar de castigo, pero no se decidió su existencia con el fin primordial de castigar. Es un reino de dolor, pero no se mantiene ese reino en nuestro universo para que ellos sufran. Existen y sufren, pero no existen para sufrir, sino que sufren porque existen. Cuando yo era un seminarista pensaba que si no existiera el infierno, en algunos casos no sería justicia. ¿Sería justo que el que ha pasado toda su vida haciendo sufrir a los demás simplemente se durmiese en la nada? Pero fijémonos en un detalle. El sujeto que hizo padecer a millares de personas en un campo de concentración
realmente con toda verdad llevó el infierno en su alma. El mal que salió hacia afuera de su corazón estaba dentro de su corazón. El mal que realizaba hacia afuera transformaba su alma en esa misma medida. Ese doble fluir hacia afuera y hacia adentro tiene repercusiones internas inevitables. La acción puede ser externa, pero transformó su alma en una medida exacta y precisa según la medida de su mal. ¿Cuál infierno lleva un sujeto dentro de sí? Exactamente según el mal que ha cometido, deseado y ponderado llevar a cabo. Alguien pensará que hacer sufrir atrozmente a 20.000 personas durante un año, y después que el culpable se suicide, implica una imposibilidad, aquí en la tierra, de que él sufra lo que hizo sufrir. Pero no es así. Durante ese año sufrió en la medida de sus actos, deseos y pensamientos. Del mismo modo, el asceta que ayunó se dedicó a la oración y se crucificó. También gozó de una pureza de alma, de una paz, de una gozosa luz espiritual, que resulta inefable, pero proporcionada a su amor y virtudes. En los santos, incluso en las más densas tinieblas de la noche oscura, de los escrúpulos y de los tormentos espirituales, sus almas gozan de esa paz, y de esa pequeña y serena luz, que vale más que todos los gozos del mundo. Mientras que el inicuo, incluso sumergido en los más grandes placeres posibles del sexo, la gula y el lujo, sentirá en el centro de su alma el sabor a ceniza de su existencia. Eso el inicuo, porque el hombre demonio no sentirá simplemente amargura, sino el ardiente filo de la espada de fuego que le atraviesa todo su ser. Si el infierno no existiera, probablemente la justicia habría quedado satisfecha, en una parte mayor de lo que estimamos, simplemente con la vida del culpable sobre la tierra. Es decir, la vida del hombre demonio, aunque durara solo 70 u 80 años, ya sería una justa retribución, una retribución a la medida de lo que ese individuo ha acumulado en su alma. No sería una retribución plena, pero sí mucho más grande de lo que suele pensar la gente. También la virtud logra mucho premio ya solo con la dulzura que producen los frutos de la virtud, pues la virtud sobrenatural es imposible separarla de las gracias sobrenaturales, y por tanto de sus consolaciones. Y eso a pesar de que sí que resulta posible separarla durante un tiempo. Es decir, puede suceder que una persona buena, durante un tiempo, viva desolada, sin percibir ningún fruto de su virtud, es decir, sin recibir ninguna consolación. Pero esto es sólo posible durante un tiempo. Del mismo modo que el hombre más inicuo puede pasar momentos de gran felicidad natural, momentos en que se olvide del todo de los frutos de su iniquidad, amargura, sospecha, celos. De todas maneras, algo innato a nosotros nos recuerda que el premio de la virtud será en la eternidad algo mucho más grande que el mero gozo en la tierra de un alma deificada, y del mismo modo, algo innato en nosotros nos recuerda que el castigo a la iniquidad será algo mucho más grande que el peso de la iniquidad aquí en la tierra. Todos sentimos de un modo innato que la virtud heroica va mucho más allá de lo que pueda obtener en este mundo. También sentimos de forma instintiva que el endemoniamiento va más allá de la rabia interna que pueda sentir ese individuo en esta vida. La justicia en la tierra es sólo adecuada, proporcional, a lo que uno tiene en su espíritu, pero no plena. La justicia después de la vida es sobreabundante, tanto en el sentido bueno como en el malo. Recordemos que el premio en el cielo es sobreabundante, abunda más de lo que en estricta justicia mereceríamos por nuestros actos. El premio es, en verdad, excesivo, porque Dios es un exceso. El castigo en el infierno es sobreabundante, es decir, va más allá del sufrimiento finito que provocaron nuestros pecados en otros sujetos. Si el premio en el cielo va más allá de las obras, el castigo en el infierno también. El premio de los bienaventurados es excesivo por la mera existencia de Dios. El castigo de los condenados es excesivo por ellos mismos que lo hacen eterno. Dios hace excesivo el premio. El alma convertida en un Dios para sí misma hace excesivo el castigo.